Entonces, como les había dicho, hoy vamos a ver propiedades de la materia. Por favor, si no se llega a escuchar, me avisan, ¿sale? Niños. Sí, Doc. Bueno, entonces las propiedades de la materia les había dicho que son tanto generales como específicas. Las generales son aquellas que son comunes a todos los organismos y por lo tanto no permiten diferenciar a un otro organismo de otro. Por ejemplo, todos los seres vivos y no vivos tenemos masa, tenemos volumen, y las específicas son aquellas características que van a permitir diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, el gato tiene plumas, perdón, el gato tiene pelitos, los pollitos tienen plumas, y esas son características específicas de cada uno de los objetos. Y habíamos dicho que otra de las propiedades generales es la masa. Vamos a comenzar como tal con propiedades generales. Entonces, todos tienen una masa. La masa es la cantidad de materia y se utiliza una balanza para determinar la masa de un objeto. La masa la podemos medir en gramos, en kilogramos o en toneladas, ¿vale? Entonces, esa es una balanza electrónica. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce sobre todos los cuerpos, ¿sale? O sea, lo mismo que la gravedad. Entre más volumen tenga el objeto, mayor va a ser su fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. O lo mismo, mayor va a ser su gravedad. La unidad de medida del peso como tal va a ser el newton. Pero bueno, para facilitarnos un poco más las cosas y hacer una medida general, nosotros utilizamos los gramos para medir el peso de una sustancia. Ahora que ya sabemos muy bien lo que es la masa y el peso, voy a explicar qué utilidad tiene en su cuerpo. En nuestro cuerpo la utilidad que tiene es para clasificar el índice de masa corporal. ¿Saben qué es el índice de masa corporal? Bueno, les voy a decir, el índice de masa corporal sirve para clasificar el estado ponderal de una persona. ¿Qué quiere decir? Para saber en qué condiciones se encuentra su relación tanto de peso como de talla. Y de esa manera nosotros clasificamos a las personas en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y esto lo podemos hacer con un ejercicio. ¿Alguien se quiere ofrecer como voluntario? Yo le ayudo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Iván, Iván. ¿Cuánto pesas, Iván? 70 kilogramos, 70 kilos. Ok. ¿Y cuánto mides? 1,68. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el índice de masa corporal de Iván. Iván nos dijo que pesa 70 kilos y que mide 1,68. Entonces, quiero que ahorita todos agarren las calculadoras de sus teléfonos. Me dicen cuando ya la tengan. ¿Ya? Ya. Sí. Bueno, lo que van a hacer es, dice que la altura se multiplica al cuadrado. Entonces, si Iván mide 1,68, van a poner 1.68 por 1.68. ¿Cuánto le sale? 2.82. 2.82. Muy bien. Entonces, ahora el peso lo van a dividir entre 2.82. Iván nos había dicho que pesa 68, ¿no? 70, perdón. Entonces 70 lo van a dividir entre 2.82 que les había salido, ¿no? ¿Y cuánto da ese total? 24.82. 24.80. Bueno, entonces 24.80 se encuentra dentro del intervalo normal. Intervalo normal es de 18.5 a 24.9. Por lo tanto, Iván está en peso normal. Pero puede existir personas que el peso sea más bajo que la talla, tan bajo que pueden caer abajo de 18.5 y tengan bajo peso, o tan grande que
tengan sobrepeso u obesidad. Sobrepeso lo medimos de 25 a 29.9 y obesidad a partir de 30. La obesidad se divide en 3 grados. Grado 1 de 30 a 34.9. Grado 2, obesidad de grado 2 de 35 a 39.9. Y la obesidad de grado 3 o la obesidad mórbida a partir de 40 de índice de masa corporal. ¿Sale? Entonces, como ejercicio, ahorita ustedes van a hacer su índice de masa corporal y lo envían al chat del grupo. ¿Vale? Le toman una foto a su fórmula. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Anotan su peso, anotan su altura la multiplican al cuadrado, o sea, 2 veces la altura, y lo dividen entre el peso. ¿Vale? Y me van a decir si tienen bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Esto lo van a ir haciendo en lo que estamos con la clase. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en nuestra Tierra. Las unidades de medida son los litros, los mililitros, los metros cúbicos o los centímetros cúbicos. Para medir el volumen de un sólido o de cualquier cuerpo regular, se deben de tomar medidas y luego aplicar fórmulas. En el caso del cubo, tenemos que para sacar el volumen debe ser lado por lado por lado. Si un cuadrado o un cubo más bien mide 5 centímetros de lado, ¿cuál sería su volumen? 125. Muy bien, 125. Entonces es sencillo siempre y cuando ustedes sepan cuál es la fórmula que ocupa cada uno de los objetos. Otra de las definiciones importantes que deben de saber de las propiedades generales es la porosidad. Toda la materia va a tener espacios vacíos. A esos espacios vacíos se les conoce como poros. Entonces, la porosidad es los espacios que ocupan y que se encuentran vacíos en cualquier pedazo de materia. La divisibilidad es otra característica importante, que nos habla que la materia puede dividirse en espacios más pequeños. ¿Sale? Y la impenetrabilidad nos habla acerca de que un cuerpo no puede ocupar el lugar de otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Alguna duda? No. Ahora vamos con las propiedades específicas. Las propiedades específicas tienen que ver mucho con su estado físico. Y tenemos 3 estados físicos que conocemos todos muy bien. El estado sólido, el estado líquido y el estado gas o gaseoso. Los sólidos nos habla que las moléculas están muy juntas entre sí y de hecho están tan juntas que tienen un volumen y una forma definidos. ¿Vale? Esos son los sólidos. Todas las moléculas están tan juntas que se agrupan y tienen una forma. Los líquidos como tal, las moléculas están un poco más separadas, pero no están tan separadas, simplemente hay una distancia entre ellas. Y como las moléculas tienen una distancia, entonces van a tener un volumen definido, pero no tienen forma definida. La forma se les va a dar el recipiente que les contenga. Y ustedes eso lo saben muy bien cuando vacían agua en algún objeto, y ese objeto pues es el que le da la forma al agua. Mientras que los gases tienen sus moléculas tan separadas que no les permite tener forma ni volumen. ¿Cómo se le llama cuando un líquido pasa a un estado sólido? Solidificación. Muy bien. Cuando un sólido pasa a un estado líquido, ¿cómo se le llama? Sublimación. Cuando un líquido pasa a un estado gaseoso, ¿cómo se llama? Evaporización. Sublimación. Líquido a gas es vaporización. ¿Sale? Y cuando es un gas a un líquido, ¿cómo se le conoce? Condensación. Condensación. Condensación, muy bien. Cuando un sólido pasa a un estado gaseoso, ¿cómo se le llama? Sólido a gas. Muy bien, sublimación. ¿Y de gas a sólido?
Toc, toc. ¿De gas a sólido? El gas a sólido es sublimación inversa o mejor conocido como cristalización. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. No. ¿Cuál dijo que era la A ver, de líquido a gas se evapora, vaporización. De gas a líquido es condensación o licuación, ¿vale? Cuando un líquido se convierte a sólido, es una solidificación. Cuando un sólido pasa a ser líquido, es la fusión o el derretimiento. Cuando un gas pasa a ser sólido, es la cristalización o sublimación inversa. Mientras que cuando un sólido pasa a ser gas, es la sublimación. Les voy a buscar una imagen y se las voy a pasar para que tengan estos ejemplos, ¿sale? Sí, gracias. Sí, gracias. A partir de entonces es que estudiamos la tabla periódica. Y la tabla periódica los divide fácilmente en metales, no metales y metaloides. ¿Cuáles son los metales? La gran mayoría de los metales están de color rojo, lo pueden ver en la imagen. Y también lo pueden ver en esos tornillos que son metales. Son elementos de la familia 1 y 2A, así todo, como todas las familias de la 1 hasta la 8B. Si conocen las familias. Sí. Las familias se encuentran de forma vertical. Entonces, todas las familias desde la 1 hasta la 8B son metales. Ahora, ya que conocemos las propiedades físicas, vamos a conocer cuáles son las propiedades de los metales. Primero empezamos por su estado de agregación. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido. ¿En qué objeto de la vida cotidiana tenemos mercurio en nuestro cuerpo? O bueno, en nuestros aparatos. Un El termómetro. termómetro. Muy bien, en el termómetro. El termómetro contiene mercurio y el mercurio obviamente adopta la temperatura del cuerpo y nos permite señalar la temperatura que posee. Otro ejemplo de las propiedades de los metales es la conductividad. ¿Qué quiere decir? Que todos los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Por eso, cuando nosotros dejamos expuesto el metal un cierto tiempo al sol y luego lo tocamos, ¿qué es lo que sucede? Se siente caliente. Y además nos puede dar un toque porque es la transferencia de energía. Ahora, las propiedades físicas, en apariencia, todos los metales presentan un brillo característico, todos los metales brillan. Y a este brillo se le conoce como brillo metálico, ¿vale? Ahora, la ductibilidad. Si a estos metales los pones en una situación en donde puedan dividirse en partes muy pequeñas, estos se pueden transformar en hilos. Casi todos. La ductilidad es la propiedad que van a tener los metales que bajo una acción de una fuerza se pueden estirar mucho, mucho, mucho hasta que no se rompan. Y se les puede, aparte de que pueden formar hilos, también pueden formar alambres. Muchos de los alambres que conocemos en la vida cotidiana son metales que lo único que hicieron fue, tuvieron su proceso de ductibilidad y se estiraron. Ahora, también los metales tienen maleabilidad. Y esto de maleabilidad no quiere decir que sean malos, sino que se pueden convertir en láminas, ¿vale? Y las láminas pues ya las podemos utilizar para cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, para las láminas de acero para cubrir interiores, así como para otros más. Y el color, la gran mayoría de los metales presenta un color gris parecido a la plata, por eso que se les llama que contiene brillo metálico, es un gris metálico. A excepción del cobre, que el cobre es rojo y el oro es amarillo, pero de ahí en fuera todos los demás van a ser color gris. ¿Alguna duda con los metales? No. No, ¿No? gracias. Esas son sus propiedades físicas. Ahora, las propiedades químicas que van a tener los metales
es que van a poseer baja energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? La fuerza que tienen para atraer a otros elementos. Es la energía que necesitan para separar un electrón de un átomo, ¿vale? Exactamente, para atraerlos, y gracias a esto se definen sus capas de valencia. Ahora, la reactividad es otra propiedad de los metales. La gran mayoría de los metales van a interaccionar con los no metales para formar óxidos, y con los halógenos forman halogenuros o halógenos, ¿vale? ¿Dudas con los metales en propiedades químicas o físicas? No, ninguna. Ahora vamos con los no metales. Los no metales son un poco más fácil, bueno, más difíciles de identificar más bien, porque ya vimos que todo lo que brilla es duro y es color gris, es un metal. Entonces los no metales pueden encontrarse en la naturaleza. Y estos, curiosamente, como ya habíamos visto una de las características de los no metales pueden estar unidos a los metales o a otros no metales. Entre el ejemplo que vemos es el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Si se dan cuenta, son elementos importantes de nuestra naturaleza. Los no metales los vemos en la tabla periódica, bien pegaditos a las últimas familias, y se encuentran bien marcadas a la derecha. Vamos a ver las propiedades de los metales. Tiene propiedades físicas. A temperatura ambiente, la gran mayoría de los metales se van a presentar, perdón, de los no metales se van a presentar como sólidos, líquidos o gases. Por eso es que les decía que es un poco más difícil caracterizarlos. Por ejemplo, el carbono, el silicio y el yodo son sólidos. El bromo es líquido y la gran mayoría de los gases, de los no metales son gases, como el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el neón y el argón. En apariencia, los no metales, a comparación de los metales, son más coloridos. Por ejemplo, el bromo es de color rojo, el azufre es amarillo, pero estos van a presentar brillo metálico. Otra característica importante es la maleabilidad. A diferencia de los metales que van a ser rígidos, los no metales no son dúctiles ni maleables, por lo tanto se pueden deformar. Siguiente característica importante es la densidad. Por lo general, la densidad de los no metales va a ser menor que los que presentan los metales. ¿Qué quiere decir? Que también van a ser un poco más pesados los metales que los no metales. Y en cuanto a sus características de las conductividades, son malos conductores del calor y también de la electricidad. Y gracias a esto de que no son conductores de electricidad, se van a utilizar como aislantes térmicos. Por ejemplo, la gran mayoría de los cables eléctricos están aislados gracias a no metales, ¿vale? Vamos a ver las propiedades químicas. Principalmente, la afinidad electrónica es mucho más alta que los no metales y son mucho más electronegativos, ¿vale? Y en la capa de valencia, los no metales van a tener una capa de valencia por arriba de 4. Y bueno, básicamente en la tabla periódica los metales ocupan la gran mayoría de la tabla periódica. Los metaloides o metales de transición ocupan una pequeña franja en diagonal, y los no metales son los de las últimas familias. Ahora vamos a ver los metaloides o metales de transición o semimetales. Sus propiedades químicas se van a comportar más como no metales, ¿sale? Van a tener 3 o más electrones en su capa de valencia. Acuérdense que a partir de 4 los consideramos como no metales, pero como estos similan los metales y los no metales, pues va a ser a partir de 3. Estos van a reaccionar con algunos metales y con muchos no metales, o sea que se pueden comportar como metales o como no metales. Sus propiedades físicas van a tener un brillo, son semiconductores de la electricidad y malos conductores de calor. Se les llama así porque sus electrones de valencia se encuentran distribuidos en diferentes orbitales del grupo A, es decir, no se encuentran inmediatos para hacer una reacción con otro elemento.
Esos elementos, los metales de transición, son tan activos como los representativos metales, ¿vale? Por lo tanto, son dúctiles, son maleables y son tenaces. Sus puntos de fusión son muy altos y de ebullición también. Son conductores de calor y de la electricidad. Y esas serían las principales propiedades de la materia y de la energía. ¿Tienen alguna duda con respecto a las propiedades de los metales, de los no metales o metaloides?